y listo. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, damos inicio a la clase del día de hoy, martes. ¿Sí? Bueno, ya si ustedes han podido ingresar al aula virtual, ya les he subido en el aula virtual la semana del 7 al 13 de septiembre, justamente lo que estamos pasando en esta semana. Les he subido ya al aula virtual los videos grabados de la clase anterior. Todavía me hacen falta subir lo que es habilitarles lo que es la tarea que tienen que hacer para, bueno, que era para esta semana, ¿no? Me falta habilitarles. Igual ya las tareas anteriores ya se las he habilitado para la semana que viene. Como les había indicado el día de ayer, para esta semana el trabajo que van a hacer va a ser rendir una pequeña prueba. Estoy todavía elaborando el PDF con el cual ustedes van a estudiar y de acuerdo a ese PDF van a rendir. Igual lo que van a rendir parte ya les he dado en clase, justamente en los videos les he explicado lo que hemos ido revisando, los diferentes tipos de diferentes tipos de estructuras que hemos ido realizando, ¿no? Lo que son las de decisión, lo que son estructuras de estructuras de repetición exactas e inexactas, ¿sí? Es decir, lo que es el if, lo que es la decisión, que es el if o sí, lo que es la decisión múltiple, ¿sí? Lo que es el switch case, y luego la estructura de repetición exactas e inexactas, que entre ellas tenemos las inexactas, la while, que primero valida una condición y luego ejecuta, la do while, que en cambio primero realiza la acción y por último la ejecuta, y las estructuras de repetición exacta como la que es el for, ¿sí? Justamente en la clase de ayer vimos lo que fue el for, que también denominado como un tipo de contador, ¿sí? En la clase de hoy vamos a ver lo que es o cómo trabajar con un contador utilizando un while, más o menos aplicando la ideología de lo que es el for, pero dentro de un while. Recuerden que un for es una estructura de repetición exacta. ¿Qué quiere decir? Que hace un incremento, va a ir contando hasta llegar hasta cierto límite y llega hasta ese límite y para su trabajo, ¿cierto? Ahorita en cambio vamos a hacer un tipo de contador utilizando lo que es el while. Vamos a hacer un incrementador interno dentro de un while. Y para finalizar la clase del día de hoy trabajaremos con lo que son acumuladores. Es decir, una variable que va a ir almacenando un valor y al mismo tiempo va a ir acumulando su valor, ¿sí? Con eso terminaríamos las clases de estas semanas. Con eso les realizaría un PDF que estoy terminándolo de hacer. Se lo subiría al aula virtual, con eso estudiarían y de acuerdo a todo eso ustedes rendirían la prueba que va a estar habilitada hasta la próxima semana. En la siguiente semana veremos un poquito sobre cómo es el manejo de funciones, un poco de paso de parámetros con apuntadores y con eso terminamos lo que es la programación. Eso estamos hablando en la semana que viene, que es la semana del 14 al 18. En la semana del 21 al 25 vamos a hacer un trabajo grupal, así como se realizó la vez anterior, ¿sí? En ese trabajo grupal vamos a trabajar ya sobre base de datos, que ya sería la última temática de este curso, ¿sí? En sí, la base de datos, bueno, ustedes van a exponer, luego yo les voy a aclarar ciertos puntos, a reforzar también ciertos parámetros y ahí también les voy a explicar algunas cosillas dentro de las bases de datos. De ahí en la semana del 28 al 2 de septiembre, del 28 al 2 de octubre, le estaría reforzando justamente sus exposiciones. En la semana del 5 al 10 reforzaría un poco más lo de la base de datos y las otras temáticas de programación y de ahí ya la semana del
del 12 al 16, me parece que ahí entraríamos a las semanas de exámenes del segundo parcial y estaríamos ya terminando lo que es el periodo académico de este primer semestre de el año 2020, ¿sí? Entonces eso es lo que tengo planificado trabajar con ustedes. Dios mediante, esperemos que se cumplen todas estas fechas y no se nos cruce nada, no haya algún imprevisto, alguna cosa que nos vaya a retrasar. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo planificado. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos con la parte de la clase, justamente lo que les había indicado sobre los contadores. Bueno, les voy a leer un poquito sobre qué es un contador y de qué es lo que se trata, ¿no? Me dice contadores. Llamamos contador a una variable cuyo valor iremos incrementando manualmente, de uno en uno, dentro de un ciclo de repetición. Para incrementar el valor de una variable numérica, tenemos que asignarle su valor actual más 1, de la siguiente manera. Bueno, x igual a x más 1, eso ya lo habíamos visto también en el for. Bueno, en la línea que es de x igual a x más 1, a x se le asigno x más 1, es decir, para que vaya a incrementar, ¿no? Si el valor actual es de x es 2, luego de incrementarlo su valor será o pasará a ser 3. Los contadores siempre deben tener un valor inicial. En este caso vamos a resolver este problema reemplazando el ciclo for por un ciclo while, ¿sí? E incrementando manualmente el contador, ¿sí? Eso es lo que se plantea realizar. En este caso, bueno, no tenemos un problema, solamente es un poquito de cómo explicar cómo funciona, ¿no? Me dice, es muy importante asignarle un valor inicial a la variable que implementa el contador. Bueno, en el diagrama que ya mismo vamos a hacer en el PCI, se asigna el valor inicial 0 a la variable i. De no hacerlo, de no haberlo hecho, entonces la condicional del while no tendría sentido. Es decir, si no se le asignamos el valor de 0, no se va a saber el valor de i que va a ir incrementando desde qué valor va a iniciar, ¿no? Dice luego mostrar i, estaríamos mostrando algo incierto, claro, si no se le asigna el valor. Tampoco podríamos asignarle a i su valor actual más 1, porque i no tendría un valor inicial, un valor actual, ¿no? Llamamos inicializar la acción de asignarle valor inicial a una variable. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos visto desde programas anteriores, en donde yo les había indicado de que siempre debemos inicializar las variables, ¿no? Cuando declaramos una variable siempre asignar el valor de 0, con lo cual estamos inicializando una variable o lo que también llamamos encerar. Ya más adelante que ustedes van a exponer justamente de base de datos y les voy a reforzar esa parte de ahí, justamente ahí van a ver lo que es el encerramiento de una base de datos o la inicialización de valores o de variables, ¿sí? Entonces ya vamos a inicializar la acción de asignarle un valor inicial a una variable. Una variable que no está inicializada no tiene asignado ningún valor concreto, es decir, no tiene valor. Bueno, en el diagrama que vamos a realizar la variable i, pero al no inicializar la variable n, esto debe, bueno, n va a ser el valor que se ingresa, ¿no? Y es con el valor con el cual se va a verificar hasta llegar hasta ese punto, ¿sí? Listo, en eso se basaría un contador. En sí les explico el contador, es decir, se va a pedir que se ingrese un valor cualquiera, y la variable i va a ir incrementando cada vez que va ingresando, cada vez que va ingresando a ese while hasta que llegue ese valor. A lo que llegue ese valor va a parar y ahí termina de ejecutarse, ¿sí? Entonces vamos a hacer un contador, pero ya no utilizando esto de aquí, que es el for. En la clase de ayer habíamos visto, bueno, un pequeño problemilla que tuvimos, ¿no? A lo que, bueno, no nos daba el mismo resultado que cuando realizamos la programación. Ahora sí les explico el porqué. Si se dan cuenta en la programación, colocábamos el valor de n, ¿sí? Que el valor de n, es decir, y sea menor que n. Entonces, como y era menor que n,
paraba un número antes que n, ¿sí? En cambio, aquí al no dejarnos asignar, por ejemplo, el menor que, ¿sí? Si yo le coloco así, a lo que lo ejecuto me da un error, ¿sí? Entonces no me deja asignarle el valor menor que, ¿sí? Entonces por eso me llega hasta el valor de n. Ahora, aquí en medio va el incremento. Yo, por ejemplo, le pongo el valor de 1, ¿sí? Ingreso el valor, por ejemplo, 3 y me va a incrementar de 1 en 1, ¿sí? Si yo le pongo el valor de 2, me va incrementando de 2 en 2, ¿sí? Por ejemplo, le pongo 4, ¿sí? Y me aparece 0, 2, 4, ¿sí? Va incrementándome de 2 en 2, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta en el pseudocódigo, miren, aquí justamente me dice el incremento, ¿sí? Justo aquí me dice incremento, me dice para i, que es igual a 0, aquí lo inicializa, hasta n es el valor que yo le ingreso, con paso, es decir, que va a incrementar de 2 en 2. Pero como le colocamos el valor de 1, ¿sí? Aquí en el PCIN, aunque no le coloquemos 1, igual lo toma como un valor de for que incrementa de forma automáticamente de 1 en 1. Por eso si se dan cuenta a lo que me da acá en el pseudocódigo, no me sale el valor de 1 porque es un incremento normal que hace el for. El for normalmente siempre se incrementa de 1 en 1. ¿Sí? Listo. Entonces, este es un contador con for. Ahora vamos a hacer el contador con el while. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Vamos a guardar. Vamos a poner while contador y le damos el guardar. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que me indicaba el problema, bueno, en este caso no hay un problema en sí, pero lo que me indica es que voy a pedir o solicitar un valor, entonces ingrese un valor, ¿sí? Aquí declaro la variable n, que es la variable que voy a ingresar, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un while, ¿sí? Recuerden que el while lo que hace es primero validar y luego realizar la acción, ¿no? ¿Qué es lo que me va a validar? Que i sea menor que n, ¿sí? N va a ser el valor que yo ingrese y va a ser el valor que yo voy a incrementar. Ese va a ser mi contador, ¿sí? Ahora, pero antes de eso me pide, me dice que yo debo de inicializar mi variable, en este caso la variable i. Entonces, aquí a lo que ingreso n, antes de eso voy a declarar mi variable y la voy a inicializar menor que guión 0, ¿sí? Inicializo mi variable i, le digo que i valga 0 y ahí comienza lo que es la comparación. Si i es menor que n, va a ser, en este caso, si es verdadero. ¿Qué me va a hacer? Me va a imprimir i. ¿Sí? Imprime i. ¿Ya? Y va a hacerme la acción acá abajo del contador. ¿Qué es lo que hace el contador? Es i menor que igual a i más 1, ¿sí? Es decir, que va a ir sumando de 1 en 1 hasta el momento que llegue, por ejemplo, aquí decimos que i es igual a 0, ¿cierto? Entonces me pregunta, i menor que 0, i menor que n. Entonces yo, por ejemplo, haya ingresado el valor de 2 en n. Entonces me dice i que vale 0 menor que n, que yo le ingresé el valor de 2, me dice que sí. Entonces me imprime i que vale 0 y hace un conteo, es decir, le asigna i más 1, valía 0 más 1, ahora i vale 1, ya no vale 0. Coge, da la vuelta y ingresa al while. Me pregunta, i menor que 2, ya i ya no vale 0, vale 1. N, ¿cuánto valía? 2. I menor que 2, sí.
ingresa, me imprime la i, que sería 1, y aquí esta i que vale 1, le suma 1, sería 2. Entonces i ya no vale 1, sino que vale 2. Entonces, va y pregunta. I menor que n, i ya no vale 1, ahora vale 2. Y n era 2. 2 menor que 2, falso porque es igual, entonces termina el algoritmo, ¿sí? Ahora sí, lo ejecuto para que lo revisemos. Entonces, este aquí es un tipo de contador. Vamos a darlo justamente con el número 2. Aquí está, ingresa el valor 2, viene a ser n. Y el i es igual a 0. Entonces, lo que yo viendo solo me va a imprimir 0 y 1, ¿sí? Miren, 0 y 1. Entonces, cuando valía 0, viene pregunta, ¿0 es menor que 2? Sí. Entonces me imprime el 0, ¿sí? Y aquí esta i era 0 más 1 es igual a 1. Entonces esta i vale 1. Viene, da la vuelta y pregunta, 1 menor que 2 que le ingresé, sí. Imprime la i que era igual a 1. Y viene esta i que vale 1 más 1 es igual a 2. Se guarda en la i el número 2. Va y pregunta, 2 menor que 2, no, falso, y termina, ¿sí? Vamos a ingresar otro valor, si le pongo por ejemplo el valor de 5, me va a imprimir hasta del 0 al 4, ¿sí? Ahí está, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces esta es una forma de cómo hacer un contador, ¿sí? Facilísimo, ¿no? Entonces vamos a guardar el diagrama clásico. ¿Sí? While contador. Y el diagrama de Nash se llama Nash-Sierra. Listo. Listo. Ahora sí vamos a programar esto de aquí. Haremos esto y vamos a programar. Si vamos acá, copiamos ahora nuestro encabezado. Bueno, vamos a copiar esto de aquí también. Y le cambiamos solamente la codificación y listo, más rápido. Le vamos a abrir un nuevo programita. Le vamos a poner while contador igualmente y creamos el programa. Se dan cuenta, lo que realizo es reutilización de código, ¿no? Reutilizo el código ya realizado anteriormente y lo que hago es acoplarlo de acuerdo al programa que necesito, ¿no? Entonces el programa se llama while contador. Bueno, mi nombre, el instituto, la materia y estamos hoy 8. Listo. Entonces, manejamos la variable n, la variable i, ¿sí? Y como les había dicho desde un inicio, inicializamos, ¿no? N también la inicializo igual a 0 y la i la inicializo igual a 0. Sí, eso es lo que siempre hemos venido manejando en los programas anteriores. Bueno, aquí no lo había hecho, esto se me pasó ayer por alto, pero es algo que siempre inicializamos, ¿no? Listo. Entonces aquí estamos, inicializamos n, inicializamos i, revisemos el pseudocódigo, estamos hasta aquí, ¿no? Ingreso un valor, leer n, inicializamos 0. Ahora viene el while. Entonces aquí en vez del for, vamos a poner el while. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pide el while? Lo que está aquí. Y menor que n. ¿Sí? Y menor que n, que esto de aquí. Mientras hacer y menor que n, escribir y, ya lo está haciendo aquí, print f, si imprime por pantalla, un decimal, le doy salto de línea, la variable i, ¿sí? Y ya vale 0. Y aquí hago la acción de i es igual a i más 1.
En este caso es lo que hago como contador. Recuerden que un contador puede ir sumando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, como ustedes deseen. Por eso es un contador. ¿Sí? Y listo. Eso sería mi programa. Sencillísimo. ¿Sí? Si se dan cuenta, estamos viendo programas muy recontra que sencillos hemos realizado. El de la tarea que era justamente para esta semana solamente es unificación de programas, lo que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces, así con estas pautas, programación básica que les estoy dando, los comandos fundamentales que deben de saber la programación, con esto de aquí, si ustedes lo saben manejar en lenguaje C, lo van a poder manejar en cualquier otro lenguaje y de ahí solamente es interpretar los problemas y solamente es utilizarlos, nada más. ¿Sí? Listo. Entonces aquí tenemos ya el programa ya listo. Solamente lo ejecutamos y vemos que funciona. Ingreso un valor, primero ingresamos el 2, en anterior hicimos con el 2, me va a mostrar 0 y 1, ¿cierto? Ahí está, ¿sí? 0 y 1. Y en antes les hice la prueba de escritorio mientras estaba el diagrama de flujo y ahí les mostraba, ¿no? El 0 del 5, ingreso el 5 y me da los valores del 0 al 4, ¿sí? Y es así como tengo lo que se llama un contador. Hasta ahí, preguntas, por favor. Si hay alguna pregunta, alguna dudita, por favor levante la mano. Listo, bueno, como no hay preguntas, bueno, vamos por el último tema de esta semana, que serían los acumuladores. Así como observamos aquí esta sentencia del I igual a I más 1, tenemos a lo que se llaman los acumuladores. ¿Qué significa un acumulador? Como su nombre le indica, va a ir acumulando, ¿sí? Acumulando valores. Entonces, les leo lo que me indica aquí. Aquí sí hay un problema a resolver y ya lo vamos a resolver. Me dice acumuladores. Llamamos así a una variable cuyo valor iremos incrementando en cantidades variables dentro de un ciclo de repetición. Esto lo logramos de la siguiente manera. Antes decíamos, por ejemplo, aquí i igual a i más 1. Ahora será i igual a i más n, ¿sí? O x igual a x más n. N es el número de veces que yo le ingreso acá, ¿sí? La diferencia entre un acumulador y un contador es que el contador se incrementa de a 1, ¿sí? En cambio, el acumulador se incrementa a n, siendo n una variable. Obviamente, un contador es un caso particular de acumulador, ¿sí? Entonces, van casi agarrados de la mano el contador con el acumulador. La única diferencia es que el contador, como su nombre le indica, va contando y yo le indico de cuánto va a ir contando, ¿sí? Por ejemplo, yo ya le defino internamente en mi programa de cuánto va a ir contando, mientras que el acumulador yo le proveo un valor externo para que se vaya acumulando. Vamos a ver el problema, perdón. Me dice, determinar la sumatoria de los elementos de un conjunto de valores numéricos. Los números se ingresarán por teclado. Se ingresará un 0 para finalizar. ¿Ah? Recuerden. Entonces, miren, aquí vamos a ingresar un sinnúmero de números, ¿sí? Vamos a ingresar un sinnúmero de números, ¿sí? Y en el momento que yo le aplaste 0, va a dejar de ingresarme números, ¿sí? Ese es el problema. Análisis. Para resolver este problema, utilizaremos un ciclo while, ¿sí? Recuerden, y después que ingreso todos esos números, a ver, les explico bien el problema. Vamos a ingresar un sinnúmero de números y todos esos números se van a sumar, ¿sí? Va a haber la sumatoria de esos números, ¿sí? Entonces me dice determinar la sumatoria de los elementos de un conjunto de valores numéricos, ¿sí? Ahora, para poder resolver esto, me dice que vamos a utilizar un ciclo while, dentro del cual acumularemos
en la variable suma cada uno de los valores que ingrese el usuario. El ciclo de repetición iterará mientras que el valor ingresado sea distinto de 0. En el momento que yo le coloque el valor de 0, ahí finaliza. ¿Sí? Entonces, vamos a crear, bueno, les explico, bueno, primero ya hacemos el diagrama y de ahí les explico cómo va a funcionar esto. Aquí vamos a ir acá, perdón, vamos a ir acá al PCI, vamos a crear nuestro programita while, esto va a ser un acumulador, sí, while acumulador, listo. Vamos al PCI, entonces, aquí siempre me va a decir ingreso un valor, ¿sí? Entonces, ingrese, por ejemplo, los valores que desea sumar. Para parar, ingrese 0, ¿sí? Definámoslo así. ¿Ya? Listo. Ingrese los valores que desee sumar porque van a ser los valores que se deseen. Listo. Declaro mi variable n, ¿sí? Y voy a generar una variable que se llame suma. En esta variable suma va a ser donde se me va a almacenar, ¿sí? O donde se va a ir acumulando los valores, es decir, donde va a ir realizándose la suma periódicamente cada vez que le voy ingresando los valores, ¿sí? Entonces, ingreso los valores que desee sumar. Para parar, ingreso el valor de 0. Pónganla ahí, ya. N viene la suma. Ahora, colocamos el while, ¿sí? El while. ¿Qué va a hacer el while? Me va a preguntar, mientras n no sea igual a 0, realice lo siguiente, ¿sí? Mientras no sea igual a 0, entonces va a hacer la siguiente acción. Va a escribir en suma, va a ir sumando, ¿sí? ¿Qué va a ir sumando? Va a ir realizando o sumando el valor que se le asigna a suma más el valor que tiene n, ¿sí? Listo. Y después de eso lo que se hace es mostrar el valor de n, ¿sí? Listo. Después que realiza todo esto, al final me va a dar el resultado de la suma, es decir, cuando finaliza. Entonces, aquí me va a poner la suma es 2 puntos, coma, suma. ¿Sí? Listo. Entonces, les explico. Aquí, como dice el problema, voy a ingresar los valores que yo desea. 5, 6, 7, los valores que yo desea. ¿Sí? Entonces, mientras sea diferente a 0, me va a ir realizándome la suma. Y en el momento que sea igual a 0, para la suma. ¿Sí? Entonces, aquí les hice una suma que sea igual a 0. Entonces, ingresa, ¿sí? Por ejemplo, que ingreso el valor de 2, por ejemplo. Vamos a sumar 1, 2 y 3, ¿sí? 1 más 2 son 3 y más 3 sería 6. 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, ingreso el valor de 1. 1 no es igual a 0, ¿sí? Ingreso
suma es igual a 0 más el valor de 1, suma es igual a 1. Y me da el valor de n, que sería el valor que ingresé, que fue el valor de 1. Vengo, ingreso. ¿Sí? Perdón. Me faltaría... Déjame ver. Pero no veo la opción de... la opción de... A ver, vamos a ejecutar. Porque no veo las veces que me va a ingresar el valor de n. Déjenme ver. Ingreso un valor, por ejemplo, 5. Claro, me entra un ciclo indefinido. Me entra un ciclo indefinido porque solamente me muestra 5, 5, 5 y no me está mostrando el valor de n. Entonces, aquí me hace falta pedir que ingrese el valor de n. ¿Sí? Listo. Algo aquí, bueno, aquí se ha comido, aquí en el libro se me ha comido esta parte. ¿Sí? Porque aquí de ley debería de mostrarme esto de aquí. ¿Sí? De ley debe mostrarme, ouch. Vamos a colocarlo acá. De acuerdo que no lo podía copiar. Ingrese los valores que desea sumar para parar, ingrese 0. Listo. Entonces, ahí sí debería de funcionar. Lo que pasa es que antes solamente estábamos mostrando el valor que estoy ingresando, pero en ningún momento estoy ingresando el valor para validar acá. Eso es algo que se me ha comido acá el libro. Sí, justamente ahorita caigo en cuenta de esto de aquí. ¿Sí? Listo, ahora sí ejecuto. Y ahora sí funcionará esto. Entonces, por ejemplo, ingreso los valores que deseo sumar. Por ejemplo, ingreso el 1, doy Enter, me sale el valor de 1. Ingreso los valores que desea sumar para ingresar, para parar ingreso 0, pongo el 2. ¿Sí? Ingreso los valores que desea sumar, ingreso el 3. ¿Sí? Y ahora ingreso el 0 para parar y ahí me haría la suma de esos tres valores. Y ahí me sale la suma es 6. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora, si yo deseo, por ejemplo, esto aquí como que lo puedo quitar, por ejemplo, para obviar eso, para que no se me esté repitiendo esto a cada rato y automáticamente solamente me dé el valor que se va mostrando. Entonces, ejecuto el programa y ahí sí me sale. Solo una vez. Ingreso los valores que desea sumar para parar ingreso 0. Si ingreso el 1, sí, me muestra el 1. Ingreso el 2, me muestra el 2. Ingreso el 3, ya quiero parar el 0, doy enter y me dice la suma es 6. ¿Sí? Entonces, ahí me realiza la suma respectiva. En el momento que le coloque el 0, pararía la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Es un tipo de acumulador, en donde en la palabra suma se va acumulando los valores que voy ingresando, ¿sí? Y va realizando la suma. Miren, por ejemplo, aquí ingresé el valor 1, ¿no? Suma que equivale a 0. Aquí me pregunta 1 porque es n, el primer valor es n, es 1. 1 no es igual a 0, sí. Entonces suma vale 0. 0 más 1 es igual a 1. Guarda el 1 y lo muestra. El primer valor, 1. Y me pide que ingrese otro valor. Le ingreso el 2, viene, valida y me dice 2 no es 0, verdadero, me hace la suma. ¿Cuánto había guardado antes la suma? El valor de 1. Entonces 1 más 2 es igual a 3. Guarda en suma el valor de 3. Muestra el número que se ingresó de n, que fue el número 2. Viene, me pide nuevamente que ingrese otro valor, le ingreso el número 3. Va y valida. 3 no es igual a 0, ¿sí? No es igual a 0, viene, realiza la suma. Ahora, suma
¿cuánto valía? Valía 3 más n, que le ingresé ahora 3. 3 más 3 son 6. Entonces en suma ahora vale 6. Vengo, me muestra el número que ingresé, el último que ingresé, que es igual a 3. ¿Sí? Y me dice, la suma es, perdón, me dice 3. De ahí le ingreso el nuevo valor, que es el 0, y ahí lo paro. 0, me dice, 0 es n no es igual a 0, en cambio sí, 0 es igual a 0. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? Entonces termina y me muestra el valor de la suma. ¿Sí? Ahora, yo por ejemplo aquí podría, por ejemplo, colocarle, por ejemplo, en vez del valor de la n, podría, por ejemplo, irle colocando el valor de la suma. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen la calculadora, normalmente cuando ustedes van ingresando los valores, les va saliendo automáticamente la suma de los valores que van sumando, ¿no es cierto? Vamos a ejecutarlo. Sí, bueno, le estoy haciendo un pequeño arreglo al programa y al diagrama del libro y la codificación. Estoy acomodando un poco de acuerdo a lo que estoy observando, un pequeño error que he encontrado. Entonces, por ejemplo, ingrese los valores que desea sumar para parar, ingrese 0. Entonces, coloco el 1, me da el valor de 1, que viene a ser el valor de la suma. Ingreso 2, ¿sí? Podría hasta mejorarlo. Podría, por ejemplo, aquí, colocarle su valor ingresado es 2 puntos, coma n, ¿sí? La suma actual es, sí, coma, suma, ¿sí? Listo. Ahí se va a ver mejor. Vamos a ver cómo se observa. Entonces ejecuto esto. Entonces me dice, ingresa los valores que desea sumar para parar, ingresa 0. Por ejemplo, pongo el 1. Me sale, su valor ingresado es su valor ingresado es 1. La suma actual es 1. Ingreso el 2 y miren cómo va variando, ¿no? Su valor ingresado es 2, la suma actual es 3, ¿ya? Ingreso el 3, mire, su valor ingresado es 3, la suma actual es 6. Si se dan cuenta, aquí ya voy viendo cómo se va acumulando. El primer valor es el valor que ingreso, que es n. Y el segundo valor es el valor que acumula, que es el de la suma, ¿sí? Doy 0 y listo. Y me sale, la suma es 6, ¿sí? Entonces, así es como terminaría este programa. Aquí, por ejemplo, la suma es, podremos colocarle el total de la suma es para diferenciarlo uno de lo otro. ¿Sí? Y listo. Y así es como quedaría nuestro programita siendo un acumulador. Y de esta manera, si ustedes se dan cuenta, nos damos cuenta en cuál es la variable que yo ingreso y cuál es la variable que me acumula, ¿sí? N, aquí por eso miren, su valor ingresado es N, el valor que ingresa es N. Y el valor que acumula es la suma, que es la que va a ir sumando. Entonces aquí yo lo puedo ir viendo, ¿no? 1, Enter, su valor ingresado es 1, su suma actual es 1. 2, su valor ingresado es 2, la suma actual es 3, ingreso 3, su valor ingresado es 3, la suma actual es 6. Si ingreso, por ejemplo, 10, debería salirme 16, ¿sí? Su valor ingresado es 10, la suma actual es 16, ¿sí? Pongo el 20, su valor ingresado es 20, la suma actual es 36, le pongo el 4, de ser 40, ¿sí? Su valor ingresado es 4, la suma actual es 4, quiero terminar, le pongo el 0 y ahí termina. El total de su suma es 40, ¿sí? Y ahí terminaría mi programa, ¿sí? Ahora vamos a llevar eso a la codificación y con eso terminaríamos la clase del día de hoy.
Sí, porque ya acá lo otro ya son... Vamos a hacer también este programita acá. Sí, bueno, acá nos habla sobre debugger y herramientas de depuración. Aquí muy poco tenemos, bueno, vamos a hacer una prueba como que dice de escritorio para ir viendo esa partecita de ahí. Pero bueno, vamos a hacer la codificación de esto de aquí. Vamos a guardar este diagramita. Terminamos esto. Bueno, ya nos queda 5 minutitos para que se nos acabe el tiempo de esta hora. Vamos a guardar esto. Perdón, primero en clásico. Guardamos como while acumulador. Y también como Nancy Serman. Lo guardamos. Ouch. Nancy Serman. Guardar. Listo. Listo, mis estimados estudiantes. Bueno, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar para hacer la parte de la codificación, por favor. ¿Sí? Y terminaríamos con la parte de otro programita, también utilizando un acumulador. ¿Sí? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar en unos minutos.